maravilloso perdón de Dios. El maravilloso, espléndido, magnífico, excepcional perdón de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios perdona? Hace poco en mi lectura bíblica encontré una joya maravillosa en la palabra de Dios que verdaderamente conmovió mi corazón de una manera tan profunda. Al mirar en ese pasaje donde no se menciona la palabra perdón, perdonar, perdón de Dios, pero está más que claramente evidenciado el perdón de Dios. Y de eso voy a compartir con ustedes en este video. El maravilloso perdón de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios perdona? Y primeramente vamos a ver en la Escritura, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron. Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Ahora, esto no es para que nos justifiquemos a seguir pecando, para seguir pecando. Esto no es para que aceptemos vivir en nuestro pecado, continuar pecando con la excusa de que todos pecan. En algo tengo que pecar si todos pecan. Es algo muy serio, con lo que debemos tener mucho cuidado. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No es para que justifiquemos una manera de vivir pecaminosa. Como hace poco estaba con un matrimonio compartiéndoles la palabra de Dios y les hablaba precisamente sobre esto y les decía que hay dos tipos de pecadores. Los pecadores que están contentos con su pecado, quieren seguir pecando, aman su pecado, y otros, los pecadores que buscan al Salvador. Los pecadores que no están contentos con seguir pecando. Los pecadores que tratan de no pecar. Y si en algún momento caen, se levantan avergonzados pidiendo perdón y clamando a Cristo que perdone sus pecados. Muy bien, voy a basar este mensaje en David. Voy a hablar sobre David. En él vamos a tener la ilustración de nuestro mensaje. Encontramos que en la Escritura se nos habla cosas muy buenas de David. Cómo David fue un hombre conforme al corazón de Dios, como nos dice Hechos 13:22. Cómo David fue un adorador, conocido como el dulce cantor de Israel, en 2 de Samuel 23:1. Cómo David era uno que amaba la presencia de Dios más que cualquier cosa, como encontramos en el Salmo 26:8 y en el Salmo 27:4. Cómo David quiso construir el templo para Dios y al no poderlo hacer, preparó
todos los materiales y hasta el plano para que su hijo Salomón lo hiciera, como encontramos en 1 de Crónicas 28, versos 2 al 19. Tuvo muchas cosas buenas, tuvo muchas cosas maravillosas, pero también se nos habla en la Biblia de sus faltas, de sus pecados. Y podríamos mencionar dos principales y dos más. Así que si por un momento hablo de los pecados de David, las dos principales faltas o pecados de David son aquellas por las que Natán el profeta le reprendió y le trajeron terribles consecuencias por largos años, terribles consecuencias. De esto nos habla 2 de Samuel 12, versos 7 al 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Aquí encontramos los dos pecados principales de David, que fueron: uno, haber cometido adulterio con una mujer casada con marido, con Betsabé, mujer de Urías Heteo. Y número dos, haber asesinado a su marido con la espada de los hijos de Amón. De esto se nos habla en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 al 27. David codició a esta mujer, Betsabé, y se acostó con ella. Y al saber David, habiendo cometido el adulterio, por cuanto esa mujer era casada y con marido, al enterarse David que había quedado embarazada, encinta, mandó a llamar a Urías, su marido de la batalla, para que viniera él. Ya que llegó Urías, David le dijo: ve a tu casa, has peleado mucho, has sido un buen soldado, tómate un descanso, ve a tu casa, duerme con tu mujer. Entonces, todo iba a parecer que el niño que nacería sería de su marido, y así David iba a ocultar su pecado. Pero Urías era un hombre tan fiel que se quedó en el cuartel. Y cuando David se dio cuenta: Urías, ¿por qué hiciste eso? Y Urías respondió: Señor, mi rey, todos los demás soldados están peleando y yo iba a ir a mi casa y dormir con mi mujer, no se me hacía bien. Entonces David lo volvió a intentar y tampoco lo logró. Entonces, ¿qué hizo David? Finalmente le dio una carta al general del ejército, Joab, que envió por el mismo Urías, que decía: pongan a Urías en lo más fiero de la batalla, en lo más difícil de la batalla, y lo dejan solo para que lo maten los hijos de Amón, los amonitas. Y así fue. Y entonces David se convirtió en el asesino intelectual de Urías. Entonces estas dos fueron las dos faltas principales, los dos pecados principales de David. Pero, y bueno, a su vez, estos dos pecados le provocaron gravísimas consecuencias.
por muchos años. Pero tuvo 2 pecados más, 2 faltas más, que también le trajeron consecuencias. Vamos a verlas. En 1 Reyes 1, versículos 5 al 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Amén. Se nos habla de un hijo de David, cuyo nombre era Adonías. Él quiso tomar el trono y posición de su padre David cuando él ya era muy viejo, cuando él ya había envejecido. Quiso tomar el trono, se autonombró rey. Y nos dice aquí la Escritura que su padre David nunca le había entristecido en todos sus días. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que nunca lo regañó, nunca lo reprendió, nunca lo corrigió, nunca lo entristeció, nunca lo hizo sentir mal. Fue un padre consentidor que todo le aceptaba, que no quería que su hijo nunca hiciera un puchero. No quería que su hijo nunca llorara o se sintiera triste por un regaño de su padre. David nunca lo reprendió. Y aquí tenemos una falta más en David. No corrigió a sus hijos. Bueno, pero aquí nos habla de Adonías. Bueno, si leemos la historia de David, nos va a quedar más que claro que tampoco corrigió a Absalón, que tampoco corrigió a Amnón, etc. David fracasó como padre. David fue un gran hombre, pero como padre falló. No corrigió a sus hijos, no los reprendió, no los entristeció. Un cuarto pecado, una cuarta falta en David. La tenemos en 1 de Crónicas 21, versos 1 al 8. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Miren,
Si leemos en Primero de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 8, encontramos que Israel con David habían tenido unas guerras importantes. Pero ahora David se sintió muy motivado. Y ya vimos, o ya leímos quién lo motivó. A censar al pueblo para contar a sus hombres que sacaban espada. Hacer un censo. Pero lo que le interesaba a David es lo que Joab le reportó. Lo que Joab le reportó después. Eso es lo que le interesaba a David saber. Como leemos, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. David se sintió muy tentado, motivado a censar al pueblo para contar a sus hombres que sacaban espada, diestros en la batalla. Pero aquí David no estaba siendo guiado por Dios. Estaba siendo guiado por Satanás. El problema no era tanto el censo. Constantemente en la escritura se censaba al pueblo y eran contados por sus linajes. Esto lo podemos ver en el libro de Números, en los libros de Crónicas, en Esdras, Nehemías. El problema fue que David, no tanto el censar, el problema estaba detrás de eso. El problema fue que David siempre confiaba en el Señor para sus batallas, no en sus hombres, no en cuántos hombres tenía, no en cuántos hombres tenía él que sacaban espada y eran diestros en la guerra. Su problema fue que por un momento dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en el brazo de la carne, en sus propias fuerzas, en su propia habilidad, en lo que él tenía, en sus hombres. Entonces otra falta de David, un cuarto pecado, fue censar al pueblo, poniendo su confianza en la carne, como encontramos en Filipenses 3 y 4. Y estos dos pecados, que no son los principales, el de no corregir a sus hijos, el censo también le trajeron consecuencias. También le trajeron consecuencias importantes. Pero ahora vamos a entrar al meollo de nuestro mensaje. El testimonio de David después de su muerte. ¿Cuál es el testimonio de David en la Escritura después de su muerte? Veamos en Primero de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 5. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Amén. Bien, este es el testimonio de David
escrito por el escritor del primer libro de los Reyes, siendo inspirado por el Espíritu Santo, como nos dice 2 de Pedro 1:21. Hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron estas cosas. ¿Y qué nos dice de David? Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Este es el testimonio de David. David se convirtió en una regla de medir para todos los reyes de Israel y de Judá. Cuando hablaban de un rey que era malo, decían, pero no fue como David. Cuando un rey era bueno, decían, siguió los caminos de David. Pero aquí el autor de este libro, ¿qué nos está diciendo? Que David hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que David no se apartó del Señor, hizo lo correcto delante de sus ojos, solo con una salvedad: salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿A qué se refiere eso? A sus dos principales pecados que mencionamos: el adulterio y el homicidio. Aquí encontramos el testimonio de David. Un hombre que fue recto, un hombre que fue justo, que no se apartó del Señor en todos los días de su vida, solo con una salvedad. Lo que se refiere a Urías Eteo, solo está mencionando sus dos pecados principales. Ese fue el testimonio de los hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero, ahora sí, entramos a ese verso maravilloso, donde vemos el testimonio directo de Dios de David. El testimonio que da Dios de David. En Primero de Reyes, capítulo 14, versículos 6 al 8. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Aquí había enfermado Abías, el hijo de Jeroboam. Y Jeroboam envió a su esposa a ver al profeta Ahías para que le declarara qué iba a suceder con su hijo. De esto nos habla Primero Reyes 14, versos 1 al 5. Pero antes que la mujer de Jeroboam llegara con Ahías el profeta, Dios ya le había dicho al profeta que llegaría la esposa de Jeroboam, por cierto, disfrazada de incógnito para que no la reconocieran.
Y ya le había dado Dios la respuesta para su hijo. Entonces, cuando ésta llegó, el profeta Ahías le dijo: pásale, esposa de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Ya Dios me ha dicho la respuesta que te tengo que dar. La respuesta para su hijo. Y la respuesta que tengo para ti no es la que tú quisieras oír. Es una respuesta dura. Entonces le dice el profeta, la palabra de Dios, Dios dice, estas son palabras directas de Dios. Dios le dice a tu esposo, yo lo levanté, yo te levanté como príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero tú no has sido como David, mi siervo. Y entonces da Dios directamente su testimonio con respecto a David. Y le dice, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Tú no fuiste como David, quien hizo solo y únicamente lo recto delante de mis ojos. ¿Qué? Pero Señor, ¿por qué dices que David hizo solamente lo bueno y lo recto delante de tus ojos? ¿Por qué dices que solamente, únicamente, David hizo lo recto delante de tus ojos? Los incrédulos, los que no tienen un corazón recto delante de Dios, dicen, ya ven, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones. ¿Contradicción? No, no, eso no es una contradicción. Eso es una joya maravillosa en la palabra de Dios y se llama perdón de Dios. Miren, este pasaje quizá yo lo había leído unas 25 o 30 veces, mas no había encontrado la maravillosa enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el testimonio de David? De Dios de David. Como uno que hizo solo y únicamente lo recto delante de sus ojos, porque así es el perdón de Dios. Es un Dios maravilloso, cuyo perdón significa olvidar. En Ezequiel 18, versículos 21 al 24. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos,
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén. ¿Por qué dijo Dios que David hizo solamente lo recto delante de sus ojos? Por lo que leemos aquí, porque todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. Si él hizo impiedad, si él cometió pecado, pero él se arrepintió e hizo lo recto delante de Dios después de haber pecado y haberse arrepentido y haber pedido perdón. Hizo lo recto delante de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que todas esas transgresiones que cometió no le serán recordadas. Gloria a Dios. Delante de Dios, David no es el ex asesino, no es el ex adúltero delante de Dios, por cuanto él se arrepintió, por cuanto él pidió perdón. Delante de Dios, David es el que hizo solo y únicamente lo recto delante de sus ojos. Aleluya. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Por qué Dios dijo de David que hizo solamente lo recto delante de sus ojos? Porque Él es un Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Porque Él sepulta el pecado y lo echa en lo profundo del mar. Entonces, ¿por qué en un lado la Escritura nos dice que David hizo solo lo recto? Hizo lo recto delante de Dios, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y en otro lado Dios está diciendo que hizo solamente lo recto. Bueno, necesitábamos ese testimonio de los hombres inspirados por Dios para ver el hecho y después ver el testimonio de Dios para que al compararlo tengamos esta maravillosa enseñanza del perdón de Dios. Porque así como Dios perdonó a David, te perdona a ti y me perdona a mí cuando nos arrepentimos.
cuando le pedimos perdón. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios dijo de David que hizo solamente lo recto delante de sus ojos? Porque Él es un Dios que borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Ciertamente David dijo en el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Dios perdona, a quien Dios no culpa de iniquidad. Y luego dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y cuando Él perdona, dice, no me acordaré de tus pecados. ¡Qué maravilloso testimonio de Dios! Se me conmueve el corazón. Recuerdo cuando estaba yo estudiando, escribiendo este mensaje, mis lágrimas rodaban. Mis lágrimas rodaban. Y el Señor conmovía y quebrantaba mi corazón al considerar su perdón. Cuando lo prediqué este mensaje en la iglesia, que Dios me da el privilegio de pastorear, hace 3, 4 días, este pasado domingo, igualmente mis lágrimas rodaban al considerar el maravilloso, el excepcional perdón de Dios. Qué conmovedor, qué lindo es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Y esto no es para continuar pecando, es para que nos sintamos más comprometidos con Él. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Por qué Dios dijo de David que hizo solamente lo recto delante de sus ojos? Porque Él es un Dios que cuando Él perdona, deshace, esfuma nuestros pecados. Nuestros pecados son como una sombra, como un humo, una niebla, una nube negra delante de nosotros. Pero cuando Él perdona, es como cuando alguien esfuma una nube, una niebla, un humo, y simplemente se desvanece, desaparece, ya no queda ni el recuerdo. Por eso Pedro nos dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. David se arrepintió y por tanto sus pecados fueron perdonados, fueron olvidados, al grado que cuando Dios dio testimonio de él, lo hizo como uno.
que hizo solamente lo recto, lo bueno delante de Él. Solo quedaron registradas cosas buenas de Él en el cielo y en la memoria de Dios. Solo había en los registros de la memoria y en el cielo cosas buenas de Dios. Igualmente, cuando nosotros nos arrepentimos, avergonzados de haber ofendido a Dios, y le pedimos perdón a Dios con el sincero deseo de no seguir pecando contra Él, y Él nos perdona, nuestros registros negros de pecados son borrados de los libros de nuestras obras, como nos dice Apocalipsis 20:12. Y delante de Dios quedamos como quienes solamente, como quienes únicamente han hecho lo justo, lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Y Dios no nos va a ver como el exfornicario, como el exadúltero, como el exasesino, como el exmentiroso. Dios va a borra todos nuestros pecados. Y cuando somos perdonados por Él, Él nos ve como esos sus hijos que solo han hecho lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Pero asegurémonos de arrepentirnos de todo pecado delante de Dios, para que nos mantengamos delante de sus ojos como aquellos que solo hacen lo bueno y lo recto delante de Él. Y solo haya registros justos, buenos y rectos de nosotros delante de sus ojos y en los libros de nuestras obras, para gloria de Dios. Aleluya. Amén.